Una de las cuestiones más complejas cuando se habla de ciencia es precisamente esa. ¿Qué es ciencia? Contestar esa pregunta. La idea que hoy tenemos es empezar a charlar un poquito como una primera aproximación, no solamente a esa pregunta, sino a otras preguntas que se derivan de aquella. ¿Cuántas ciencias hay? ¿De qué tipo son? ¿Existen ciencias que pueden llamarse blandas en oposición a ciencias que puedan llamarse duras? Empecemos por lo menos por una de las ciencias, la historia de la ciencia. Podríamos decir que hacia 1600, 1560 y tantos más o menos, comenzaría el proceso al que podríamos denominar construcción de un método y de una forma de hacer ciencia. La figura de Descartes, la figura de Bacon, la figura señera de Galileo Galilei empiezan a plantearnos un primer tema central. Nos dijeron, no vamos a explicar el mundo a partir de la autoridad, vamos a empezar a observar metódicamente y contrastar nuestras observaciones con lo que podríamos llamar realidad. A partir de allí se inicia un camino que llega hasta hoy. En ciencia, entonces, podríamos decir que partimos de algunas ideas que podríamos llamar hipótesis sobre una situación cualquiera. Puede ser una, pueden ser varias. Esas hipótesis empiezan a ser contrastadas con eso, insisto, que podríamos llamar realidad, y a partir de allí empieza la elaboración de la segunda parte de este trabajo metódico, que es la elaboración de un corpus teórico o de tesis, ¿no? Una primera parte de lo que después sería, en todo caso, un corpus teórico. Hasta aquí podríamos decir, en todas las ciencias, en más o en menos, esta es la forma de trabajar. Y aquí vamos a la otra cuestión importante, o en todo caso, al esbozo de una discusión en la que nosotros también buscaremos a los interlocutores que nos ayuden a mirar cada uno de los puntos de vista, es la discusión sobre la clasificación de las ciencias. La más conocida, la más frecuente de ver, por ejemplo, en cualquier tipo de medio, en los medios periodísticos también, es esta idea de ciencias blandas, ciencias duras. Por ciencias duras tenemos fundamentalmente matemática, la física, la química a veces, depende de quién vea ese aspecto, y como ciencias blandas las llamadas genéricamente humanidades, ¿no? Sociología, economía, antropología, etc. Pero si nos están viendo los biólogos dirán, ¿y nosotros? Y ahí aparece la primera gran discusión, porque otra forma de clasificar sería ciencias exactas, y volvemos a las mismas, matemáticas, física, etc. Ciencias biológicas, un gran grupo, enorme grupo de áreas científicas que están vinculadas entre sí, que tienen que ver con la vida sobre la Tierra, y las llamadas ciencias humanas. Para cerrar el asunto entonces, ciencia, en sentido general, es más o menos lo que decíamos al principio. Obviamente si alguien, un epistemólogo, un historiador de la ciencia nos está escuchando, le agregaría una enorme cantidad de matices a esta cosa que tanto brutalmente hemos hecho nosotros. Es decir, hay un método detrás que tampoco es igual para todos. Ejemplo, un genetista, ciencias biológicas, o un físico, como por ejemplo aquellos que están utilizando los aceleradores de micropartículas, trabajan con una cantidad multimillonaria de datos a los que hay que procesar y analizar, y de ahí extraer, por ejemplo, el hallazgo de un solo elemento importante de conocimiento. Un biólogo trabaja quizá con muestras más pequeñas, en algunos casos por lo menos. Un antropólogo todavía con grupos mucho más reducidos de datos, a veces apenas una docena de personas. ¿Cuál es más válida? ¿La ciencia que trabaja con miles de millones de datos o aquel que trabaja con solo 10? Discusión. Entonces, en todo caso lo que sabemos es que la ciencia parte de una serie de hipótesis para obtener tesis, corpus teóricos que se contrastan sistemáticamente con la realidad y se reformulan en caso de ser necesario.